Gracias al doctor Carlos Ríos, como le dije hace un momento, especialista en salud pública y especialista en temas de discapacidad, que forma parte de Human Rights Watch, que está en la línea telefónica para hablar del tema. Gracias, Carlos, que nos aguantaste para esta explicación un poco amplia, pero nos parecía muy importante darla previamente a la charla contigo y colocar nuevamente el tema a la luz de la discusión pública. Gracias, Carlos, por estar aquí, doctor. Bienvenido y buenos días. Claro que sí, Carmen, muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Y bueno, aclarar que no soy doctor. Gracias por el doctorado honoris causa. Pero ya te puse doctor, porque como hablamos con puros doctores últimamente. Muchas gracias. Entonces, sí. Dime cómo te vamos a presentar como experto. Sí, bueno, pues como Carlos Ríos, sí soy experto en derechos de las personas con discapacidad. Y precisamente me gustaría abordar este proyecto de guía sí. A la luz de las obligaciones que tiene el Estado mexicano para la población con discapacidad. Cuando me mandaron este borrador, que ahora sé que es un borrador, no parecía borrador, parecía algo como ya hecho, como muchas personas también pensaron, incluida tú. Pues es que sí, se subió a la página oficial, ¿no? Me asustó mucho porque pues justamente dije, ya lo aprobaron, nunca supimos que lo iban a aprobar, ni siquiera sabíamos que estaba en proceso. Y hay una obligación de derechos humanos del Estado mexicano que se deriva del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que la obligación de hacer una consulta estrecha con las organizaciones que representen a personas con discapacidad en todos aquellos asuntos que las afecten directamente. Entonces, como tú podrás apreciar, pues un mecanismo como de triaje, ¿no? Pues justamente tiene la posibilidad de afectar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces es muy importante... Detengámonos en te propongo una cosa, Carlos, perdón. La palabra triaje. Para efectos prácticos, explícanos qué es triaje. Bueno, triaje significa una selección, ¿no? Una selección cuando hay... esto es reconocido, sí, internacionalmente. Muchos países ya están adoptando estos protocolos, ¿no? Para efecto de prever la situación en la que haya una sobresaturación del sistema de salud, en el que ya no se puedan dar atención de cuidados críticos a las personas, ¿no? Entonces, esta es una selección. Existen modelos, unos peores, otros mejores. Bueno, ninguno se puede decir que sea mejor, ¿no? Todos son malos porque implican, pues, que no se va a atender a una persona, ¿no? Pero digamos que hay los menos malos, ¿no? El Alto Comisionado de Derechos Humanos, justamente el día de ayer, sacó un comunicado, una declaración, en la que precisamente decía que las decisiones sobre el triaje tienen que basarse únicamente en razones de salud y por necesidades médicas, ¿no? Y claro, como una cuestión de último recurso, ¿no? Es decir, se tienen que hacer todos los esfuerzos para que todas las personas puedan acceder a estos servicios de atención crítica. No puede ser que se opte por esta perspectiva desde un inicio, ¿no? Sino es de último recurso. Entonces, aunque sí se reconoce que esos modelos existan, pues sí tiene que haber una clara definición de cómo se debe hacer este mecanismo, ¿no? De forma tal que no se discrimine a determinados sectores de la población, ¿no? Justamente aquellos que están en mayor riesgo por el COVID-19, por la pandemia que ahorita padecemos, o también por la respuesta del Estado, ¿no? Hacia a combatir la pandemia, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho esta situación porque, como sabes, las personas con discapacidad en México, yo me incluyo en ellas, yo tengo una discapacidad física, a los 4 meses de edad tuve polio y utilizo una silla de ruedas, pues nosotros nosotras generalmente no tenemos la oportunidad de acceder a servicios básicos, ¿no? 50.2% de personas con discapacidad, de acuerdo con las últimas cifras del Coneval, viven en situación de pobreza, ¿no? En México. Muchas de ellas, por ejemplo, están o viven en instituciones, ¿no? Y como sabes, pues estas instituciones están en especial riesgo, ¿no? Entonces yo no he oído nada por parte de quienes están manejando este asunto respecto de qué se va a hacer en esas instituciones, ¿no? En esas instituciones, pues a veces viven, como por ejemplo los
los centros de atención múltiple en la Ciudad de México, pues a veces viven muchas personas, ¿no? Juntas, y es muy difícil tener los espacios de distanciamiento social que se están pidiendo, ¿no? Entonces, el personal de apoyo que para estas personas, pues también puede ser un foco de infección, ¿no? Entonces, tendría que haber un plan específico para personas con discapacidad, ¿no? Para que efecto de que lleguen justamente a los hospitales. Digo, la discriminación se va a dar de tal manera, ya por el hecho de llegar al hospital, ¿no? Es decir, ya no digamos el triaje, sino personas que viven en estas instituciones, que no tienen familiares, que están pues mal monitoreadas por parte de las autoridades y justamente pues en mayor riesgo, ¿no?, de ser excluidas de estos procesos de atención médica. Entonces tiene que haber un plan así, ¿no? Y bueno, respecto ya de la guía biomédica de la que estamos platicando, pues sí tendría que someterse, entendemos que a un proceso de consulta rápida, ¿no? Porque estos tienen que estar listos pronto, porque reconocemos que pues hay una emergencia aquí, pero sí tiene que darse este proceso de consulta con organizaciones de personas con discapacidad para atender las necesidades específicas que este sector de la población tiene, ¿no? Sobre todo para que se entienda bien, ¿no? La guía, debo reconocer, en su parte, en el proyecto que no sé exactamente cuál sea el estatus ya, el 2.1, en la sección 2.1, el borrador sí señala que pues no se puede discriminar a las personas por motivos conocidos, como por ejemplo nacionalidad, valor social percibido, ser cabeza de familia, tener una afiliación política, tener una discapacidad, en fin, ¿no? Nótese que no se incluye la palabra edad, ¿no?, en ese párrafo. En todo caso, lo que sí se tiene que establecer es un criterio de razonabilidad que no esté basado en estas categorías, sino en necesidades de salud, ¿no? Eso es lo que se plantearía. Entonces, entender mejor cuál es el criterio, cuáles son los estándares, el puntaje que se usa en este proyecto de guía, que es el llamado SOFA, ¿no? Que no es, por supuesto, algo que se ha desarrollado en México, no es conocido. De hecho, es un acrónimo de una palabra que se usa, que es Sequential Organ Failure Assessment, ¿no?, que tiene dos componentes. El primer componente sería salvar la mayor cantidad de vidas, en el que se asigna por razones de condición de salud, ¿no?, un puntaje, y después un segundo momento, un bloque que diría, esto es en el corto plazo, ¿no?, salvar la vida en el corto plazo, y después un segundo momento que sería salvar la mayor cantidad de años vida, ¿verdad?, pero también basada sobre una idea de prognosis, por lo menos dentro de un año, ¿no?, de beneficio de estos recursos. Ahora, a mí me llama la atención, o sea, tendría que haber claridad respecto de estos criterios que se van a utilizar y cómo se va a implementar la guía, ¿no?, por supuesto. Y además tiene una sección que es aquí donde me preocuparía mucho el tema, que es la sección procedimental de la guía, ¿no?, que también es algo que tiene que ajustarse a las obligaciones de México en materia de derechos de las personas con discapacidad. Cuando se asigna el puntaje, el oficial de triaje, ¿no?, esta decisión puede ser apelada, ¿no?, por tanto la persona, el paciente mismo, o el médico tratante de este paciente, o bien por el familiar, ¿no?, de este paciente. Pero ahora este procedimiento pues necesita ser en algunas ocasiones ajustado a las condiciones de las personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad tienen que tener ajustes de procedimiento para efecto de que puedan realmente no ser excluidas en este proceso de apelación, ¿no? Entonces, yo creo que eso no está incluido, y se podría, me parece, en el propio texto de la guía, del proyecto, incluir una sección en la que tal vez se haga un reenvío, por ejemplo, a la Ley General de Personas con Discapacidad de México, en la que se diga que es obligatorio hacer ajustes de procedimiento. Entonces, los oficiales de triaje tendrían que estar
por supuesto, entrenados en derechos de las personas con discapacidad y entender las distintas situaciones que se podrían presentar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando una persona sorda esté en la unidad de atención crítica? ¿Cómo se va a comunicar uno con ella? Tiene que existir un intérprete de lengua de señas mexicana que le apoye para transmitir la información. Puede estar como paciente o puede estar como familiar de alguien que está en esta intervención, ¿no? Entonces sería muy necesario que se hiciera un procedimiento rápido de consulta con organizaciones de personas con discapacidad y que nos incluyan en la discusión, porque como te digo, pues estamos en una situación pues de especial riesgo, tanto por la pandemia como tal, como por la respuesta del Estado. Y pues en este país hay muchas personas con discapacidad sumamente excluidas, ¿no? Que viven en zonas rurales apartadas, y sí tendría que haber como una identificación de dónde están y qué necesidades tienen, ¿no? Para efecto de la atención en general y bueno, en específico también para proyecto de guía de bioética, ¿no? Es clara la tensión que puede existir entre estos comités de bioética que hoy existen y los derechos de las personas con discapacidad. Recientemente la relatora especial de derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, hizo un informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señalando precisamente esto, ¿no? Es decir, es preocupante que se diga que son criterios técnicos, objetivos, puramente neutrales, si no participaron personas con discapacidad. En estos comités, en general, no hay personas con discapacidad. Y ella hacía notar en este informe, pues, que es muy importante que se incluya a la perspectiva de las personas con discapacidad, ¿no? Históricamente, pues, nosotras y nosotros hemos sido, pues sí, excluidos de estas del núcleo duro, ¿no? De los derechos que tienen todos los ciudadanos en los distintos países. Y es muy importante que también en estas perspectivas y en estos desarrollos de la bioética, ¿no? Pues seamos incluidos y que se tome en cuenta nuestra perspectiva, Carmen. Por supuesto, totalmente pertinente tu intervención sobre este tema, que es una discusión muy, muy importante, urgente y desde luego debe contemplar, entre otras muchas cosas, esto que estás mencionando. Evidentemente es parte importante de lo que tiene que decidirse para una guía de actuación bioética frente a la posibilidad de escasez de recursos médicos y la necesidad de decidir, pues tremendo, entre paciente o paciente cuando hay escasos recursos o insuficientes recursos para lo que puede suceder en un país. Como decimos, no es un tema de México, es un tema que le ha pasado y le está pasando al resto del mundo, y las decisiones de esta naturaleza se están tomando. Gracias, Carlos, por estar aquí. Seguimos en contacto y muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Gracias igualmente a Carlos Ríos, que bueno, pues pone a la mesa el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Le mando saludos a mi muy querida Katia D'Artigues, que nos sugirió conversar con Carlos Ríos precisamente para incorporar al debate público el tema de las personas con discapacidad. Gracias por permitirnos escuchar también esta perspectiva de las cosas, y desde luego la guía bioética, lo que termine de resolverse de un documento que establezca directrices que permitan tener claridad rápida a la hora de tomar decisiones en un contexto pandémico como el que estamos viviendo.